I want to show you something. Stand over here. I want to show you something. Okay. This is, you know what this is? Human parts. Human parts. It's a mold. And I use this mold. Huh? If you put it and then you make it guy and put it together, it can create a human. Yes, see, this is humans right here. Thank you for sharing that with us. These are the human parts. See the legs? You see some legs? Come here, get close. You see some legs? See? You see some legs? You see? Yes, it's cold. You see the body? Now, let me ask you a question. I brought this here. What's going to happen to this? What's happening right now to it? They're all together? It's together. What if we stay here a little longer? What's going to happen to all this? It's going to melt. Why is it going to melt? Why is it going to melt? You know what happens to the ice when it's outside of the, it's going to melt. Why is it going to melt? Because it's outside of what? Because of the heat. Because of the heat. Now the same thing happens, the reason why I want to show you this is that the same things happens with our relationship with Jesus. Well, with Jesus, it's like being in the freezer. It maintains us healthy, it maintains us strong, it maintains us without melting, without coming apart. Amen? If it melts, then we'll... Well, that's when it melts, then you depart. So what needs to happen? You have to return where? To the freezer. To be what? Restored. To be restored. And that's our relationship with God. How do we maintain ourselves in the freezer like in our relationship with God? We pray every day. We read the scriptures. See what's happening to it? We read the scriptures. What else we do? Here, what else we do? We pray. What else we do? What do we read? Oh, the Bible. The Bible, etc. And who do we obey in our house? God. Yes, and who's the second God in your house? Mama. Mama and Daddy, that's right. Mama and Daddy, that's right, you have to obey. Because if you can't obey Mama and Daddy that you see, how can you obey God that you don't see? That's important. Okay? So, right today, and so, see what's happening to it? It's already beginning to melt. Because it's separated from the environment, it's separated from the place that God has destined to it, for it just not to be foreign, but to be thrive. Amen? The Amen. inside, the actual part of the ice is left, is that white? Yes. By the end, it'll be gone. Okay. Hands together. Hands together. Who's going to say our Lord's Prayer today? Someone said they're going to say it. I haven't heard if you want to read it. Amen? Who's going to say, okay, facing over here. Who's going to say our Lord's Prayer today? You could do it together. Yeah, you can do it together. You're not doing it? No one wants to do it? Are you sure? Are you sure? Okay, so let us pray. Next Sunday, let us pray. Hands together. Hands together, eyes closed, head bowed, let us pray. Lord, I give you thanks for these children. I ask my Lord that this church, their family, they always maintain, Lord, a relationship with you. That, Lord, that if they ever depart, that they might know they could always return to you and be restored, just like the ice is restored, going back, Lord, to the freezer. I ask, my Lord, in their homes, that they might have experiences with you, that you might give them visions and dreams, Lord, and reveal already their purpose, just like you revealed it, Lord, to Jeremiah, reveal it to their lives. I ask, my Lord, that you give them a spirit to read, a spirit to pray, a spirit to obey, my Lord, and you continue to shape them and mold them, my Christ, in your image. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the people got saved. Amen. A todos los que puedan, si se pueden poner de pie. We're gonna read the word. And vamos a Hebreos 10 del 23 al 25. ¿Sí? Hebreos 10 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Wow. I'm just gonna go straight into prayer for that. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que vas a dar a través de esto, Padre. Thank you for what you've given our pastor, Father. I ask that you take control of everything. You take control of the atmosphere. Take control of the words, Father, of everything. Que todo lo que salga de la boca de nuestro pastor y Padre sea de ti. Gracias for his wisdom, Father. I ask that you bless him, that you take care of him and his wife, Father, that you protect them and heal them and give them even more strength to keep pouring out into your congregation, Father. Thank you for what you are going to do today. And yes, in your name we pray, amen. Amen. Se puede sentar en la presencia preciosa del Señor en esta mañana. Necesita tu espada aquí, ya, tu nota, aquí está la nota. Amen, you welcome. Se puede sentar en esta mañana delante de la preciosa palabra. Hemos visto durante la ilustración de los niños, si no percibieron, que el hielo experimenta un deterioro, que el hielo experimenta una transformación cuando se sale de su ambiente. Y vimos en esa ilustración cómo el hielo se derrite, pero también cómo se restaura, manteniéndose en el ambiente adecuado y propicio para que no solamente cumpla propósitos, sino para que se mantenga. También, antes de continuar, sí quiero mencionar que una de las cosas que Dios quiere moldearlo, su modelo, su molde, es la palabra de Dios. Y muchas veces para poder moldear es necesario que haya un líquido para colocar en el molde para que tome forma. Y muchas veces Dios te tiene que sacar del ambiente donde estás para que te puedas deteriorar, para que te puedas hacer, para que estés en una condición que Dios te pueda moldear. Porque mientras se mantiene en el ambiente, no permite entonces que el Espíritu Santo derrita unas cosas, transforme unas cosas, que entonces te capacite para ser moldeado por Dios. Así que hay unas cosas, yo no sé si son crianzas, no sé si son costumbres, no sé si son tradiciones, yo no sé si son hábitos, pero muchas veces Dios te tiene que aislar, te tiene que sacar como sacar el hielo de la nevera, para que entonces aislarte, para que estés en una condición moldeable. Que mientras tenga una condición no moldeable, no podrás acomodarte a la voluntad de Dios declarado por la palabra. Tienes que estar dispuesto. Que si el Señor te está separando de un ambiente, no te está separando de un ambiente para castigarte, no te está separando de un ambiente para alguna manera afligirte. Lo que te está separando de un ambiente para que entonces, saliendo de ese ambiente como sale el hielo de un congelador, te pongas en condición de manera que Dios te pueda formar ahora, estando lejos, para que entonces pueda acomodar al molde de Dios, que es su palabra. Si en esta mañana, si Dios te está separando de gente, está separando de personas, está separando de parientes y familiares, lo está haciendo porque es necesario para moldearte, lo está haciendo porque es necesario para derretirte. Si estás pasando por unas pruebas de fuego, lo está haciendo para que estés en una condición apropiada, de manera que el Espíritu Santo te puede ahora moldearte, para como cuando oramos, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, para que entonces la imagen de Dios se haga su voluntad en tu vida, como que está en el cielo destinado para ti, que sea hecho para la tierra. Así el Señor, desde el principio que sacó el pueblo de Egipto, su deseo es que su pueblo se congregue alrededor de él. Y estando congregados alrededor de él, porque cuando sacó el pueblo de Egipto, sacó un pueblo para que todos fueran sacerdotes y sacerdotisas. Siempre es el deseo de Dios, no solamente tener una relación personal con las personas, sino tener una relación personal en medio de su pueblo. Por eso cuando salieron de Egipto, todo el pueblo se reunía, cuando se estacionaba el tabernáculo, todos los pueblos, los tribus estaban alrededor del templo, de manera que cuando salía de sus tiendas, lo primero que veía era el tabernáculo, lo primero que veía era la gloria de Dios, lo primero que veía era la nube de día y la columna de noche, lo primero entonces que veía es para acostumbrarse, para cuando quieran a la tierra prometida, continúen buscando y que Dios sea el centro de su vida.
Pero Dios quiere, igual que vimos en el molde, y yo espero terminar antes se descongele todo esto, pero vemos igual que cuando se saca el hielo del ambiente que está, comienza a sufrir deterioro. En esta mañana no solamente voy a enfatizar que cuando tú comienzas a descuidar tu relación con Dios, vas a comenzar a sufrir deterioro. Vas a comenzar, porque mientras estaba en el congelador, nada te afectaba. Mientras estaba en el congelador, todo pasaba y pasaban los tiempos, las temporadas, las pruebas y todas las situaciones adversas, pero te mantenías igual. ¿Por qué? Porque estabas en el ambiente correcto, estabas en la presencia de Dios. Y lo que en esta mañana voy a enfatizar, lo que tiene la asignación esta mañana, es que igual que el hielo es afectado cuando sale de su ambiente, cuando sale en medio de la presencia donde está destinada para mantenerse y ser transformada, que de la misma manera cuando te alejas de Dios, ya sea en la vida personal, pero hoy voy a enfatizar, especialmente en la vida congregacional. Y cuando te alejas de Dios en la vida congregacional, también va a haber efectos negativos. Porque Dios ha dicho que va a estar con su pueblo de persona a persona, con muchos lo ha experimentado, pero va a estar con su pueblo, quiere estar en medio de su pueblo también, congregados alrededor de él. Si esta mañana no solo vengo para compartir del valor transformador que tiene en la vida congregacional, en la vida de un creyente, sino también el efecto que tiene rehusarse después de haber experimentado quizás una enfermedad mental, espiritual, emocional o física o debilidad, el rehusarse utilizar la presencia de Dios, ir a la presencia de Dios en medio de esa congregación. Porque Dios honra la congregación. Donde Él dijo, donde yo voy a estar, donde hay dos o más reunidos. Ahorita voy a entrar más a esto. Y entonces, cuando la persona está experimentando quizás una situación adversa, como mencioné, algo de una enfermedad mental, emocional, espiritual, o una debilidad, muchas veces Dios te va a ministrar en la casa, pero muchas veces pero también muchas veces Dios, donde está Dios, donde está su ministración, sea en tu casa, en la relación personal, o sea en la iglesia, el congregado entre medio de los hermanos. Y lo que cuando la persona rehúsa una parte de ella, está rehusando la manifestación plena de Dios, porque hay cosas que Dios te quiere manifestar en lo personal en tu casa, y hay cosas que Dios manifestar y transformar en medio de la congregación donde Él ha prometido que va a estar. Si en esta mañana quiero hablar un poquito que Cristo obra en lo personal, pero en especial en lo congregacional, que sus deseos, especialmente con su creyente, es que forme parte de su pueblo. Porque yo no sé por qué, porque yo sé que usted, no sé por qué, pero hay muchos creyentes que no, yo creo en lo personal. Si estás en lo personal, te voy a demostrar hoy por medio de su palabra y por qué lo estás haciendo, de que es el deseo de Dios como creyente, que es el deseo de Dios si te bautizaste, si es el deseo de Dios que cuando subiste de las aguas y moriste al viejo yo, al nuevo yo, que entonces te ibas a dedicar a estar y buscar la presencia de Dios, sea en lo personal de tu casa o sea en medio de la congregación donde Él ha prometido que va a estar entre medio de ellos. Y entonces, si aspiras entonces que la voluntad de Dios sea hecho en la tierra como en el cielo, su congregación forma parte de cumplir ese propósito. Hasta los niños dicen, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Dónde? En el cielo como en la tierra. Y esa voluntad, Dios tiene dos instrumentos, dos medios. Una, la relación personal con Él en tu casa, y otra, la relación personal con Él en medio de la congregación. Y eso es la que voy a en esta mañana expandir, para que entonces, cuando quizás descuide la relación personal con Él en el hogar, o descuide la relación personal con Él en medio de la congregación, hay consecuencias negativas, hay consecuencias adversas, hay consecuencias que no van a ser positivas, porque te estás alejando de lo que tu alma ha sido diseñada para poder sobrevivir. Si el hielo va a ser hielo, necesita un ambiente frío. Si tú vas a vivir una vida que le agrada a Dios, si tú vas a vivir una vida que va a tener relación con Dios, tiene que estar en el ambiente correcto, tanto en tu hogar, tanto en la congregación. Así que esta mañana, voy a ser un poquito breve, voy a tratar, pero el deseo de Cristo es que formes parte de su congregación. Estoy tratando de no desviar. Bueno, una de las cosas que me está observando hace muchos días, hay muchas personas
que le gusta cantar al pueblo de Dios y cobrarle al pueblo de Dios, pero no formar parte de la congregación de Dios. Imagínate, si nosotros siendo parte de la congregación de Dios y pasamos dificultades, imagínate un artista o whatever cristiano que no tiene pastor, que no tiene iglesia, que no forma parte de una congregación. Imagínate, entonces te sorprende porque ese es cocotó. Te sorprende que qué pasó. Pues no te sorprenda, es que está fuera de un ambiente. Ya sea, puede ser que finjas una relación con Dios, pero Dios ha diseñado que yo quiero tener una relación contigo, dice el Señor, no solamente en tu casa, pero en medio de la congregación. Y hay muchos que lo primero que viene a la mente aquí es tu pastor y que es tu iglesia. Yo sé que quiere cobrar 75, 100 pesos eso porque ataca, eso no es cristiana. Mi preocupación es quién es tu pastor y quién es tu iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé lo que va a pasar. Porque si es con nosotros dentro experimentando a Cristo en la iglesia y en el hogar y pasamos dificultades y tentaciones y por lo menos Cristo nos ministra en la iglesia y en el hogar, imagínate una persona totalmente desconectada. No todos los que llevan el nombre de Jesucristo es su congregación. Así que vamos a establecer unos términos. Cuando hablo de congregación, estoy hablando de un lugar, número uno, donde el Espíritu Santo está permitiendo obrar, transformar en la vida de las personas, de los integrantes, a diferentes niveles. Dios está obrando en la iglesia, su Espíritu Santo está obrando a diferentes niveles. Unos están en niveles prematuras, otros maduros, otros más maduros, pero por lo menos se puede palpar de que aquí por lo menos los hermanos están buscando, están luchando, no son perfectos, ninguno somos perfectos, pero estamos tratando cada día que el Espíritu Santo gobierne, nos dirija y nos afecte y nos influencia en nuestras vidas, tanto en nuestro hogar y en esta iglesia. Y es una de las cosas, si va a formar parte de una congregación, discierne si los hermanos por lo menos están tratando, están luchando por someterse a la voluntad del Espíritu Santo de Dios y por su palabra. Y lo segundo, cuando hablo de la iglesia donde el Señor se quiere manifestar, número uno, el Espíritu Santo se permite que entonces que la gente se transforme por medio del Espíritu Santo en sus vidas. Pero es un lugar donde se viene para servir y adorar y obedecer al Señor. Donde se puede palpar que por lo menos a ciertos niveles se está buscando servir al Señor. Se está buscando avanzar los intereses del Señor. Se está buscando avanzar los planes y los propósitos de Dios. Que por lo menos a esos niveles básicos que tú puedas discernir, por lo menos los hermanos, a pesar de sus diferentes desarrollos y su trasfondo, están buscando que el Espíritu Santo les permite que los transforme. Están buscando que por lo menos más del amor de Dios, más de la paciencia de Dios, más de la misericordia de Dios, cada día sea parte de su vida. Y también buscan obedecer a Cristo. No ejecutar agendas personales. No ejecutar sus ideologías personales, no avanzar o escalar pisoteando la vida de otros, no tener partidos dentro de la iglesia, etcétera, sino buscar exaltar a Cristo. Y si encuentras una congregación donde tú puedes discernir que por lo menos los hermanos se dejan someter al Espíritu y por lo menos donde se busca exaltar, obedecer en nombre de Cristo, esa es la congregación que yo estoy definiendo esta mañana, donde Dios quiere que tú formes parte. Y cuando te la descuidas, va a haber efectos. Va a haber efectos. Igual que el hielo es afectado cuando es lejos del congelador. Va a haber efectos. Va a comenzar a menguar, va a comenzar a derretirse, va a comenzar a darte cuenta. Dice, espérate, cuando estaba en el congelador, no me daba cuenta que hacía calor o frío, no me daba de cuenta si había noche y día, no me daba de cuenta ahora que me estoy alejando, ahora que estoy descuidando el ambiente que Dios ha diseñado para yo estar, ahora cosas sencillas, ahora se me está haciendo difícil manejarlas, situaciones sencillas, ahora son difíciles manejarlas, ahora se me hace difícil lo que antes era fácil porque estaba en el congelador, porque estaba en el ambiente correcto, porque estaba con Cristo, ahora se me está haciendo difícil y te lo estoy declarando. No, lo que están aquí, por lo menos los que están quizás por allá, quizás el problema es que estás descuidando tu ambiente. Dios creó un ambiente, está en su presencia, tanto si lo estás descuidando en la casa o lo estás descuidando en la congregación donde Dios te quiere plantar para no solamente transformarte, mantenerte transformado. Así que vemos con esos dos criterios. Entonces vemos que esa es la iglesia en la cual no que sea perfecta, sino que busque, que el Espíritu Santo por lo menos busque cada día más transformar más,
transformar más. Y esa es la alegría del ministro o la ministra. Ver que entonces las personas por uno están tratando, están luchando, están dejando que el espíritu luche, cae, pero se levanta. Y lo más difícil, ministro, es ministrar y ver una persona que no quiere cambiar, que no quiere transformar. Por más que tú le diriges, mira, lo que está evitando que tú cambies es que quizás son las costumbres, las tradiciones, los hábitos. Tienes que permitir que el Espíritu Santo los quebrante, etcétera, etcétera. Y no, yo no quiero cambiar. Entonces, y eso es lo que crea muchas veces conflicto dentro de la congregación. Pero eso no es lo que voy a hablar hoy. Lo que quiero hablar hoy es que muchas veces fuiste buscando otro criterio a la congregación. Quizás, y este es el problema, pues, el criterio que debes buscar, número uno, que las personas que están ahí a ciertos niveles quieren permitir al Espíritu Santo de Dios los guíe. Lo segundo, que por lo menos buscan obedecer, servir a Cristo, avanzar los intereses de Cristo. Pero muchas veces lo que estás buscando es que los chicos y las chicas están bonitas. Muchas veces el edificio está lindo. Muchas veces el predicador, la predicadora es carismático. Estás buscando muchas cosas, estás buscando la hoja grande y no el fruto. Y lo que estoy diciendo es que busques el fruto. Y el fruto es, aunque el predicador sea feo o lindo, aunque la predicadora sea alta o baja, aunque hable chino, español, portugués o el idioma que hablo, aunque me lo traduzcan, pero que yo perciba en esa congregación los hermanos están buscando y están luchando cada día para que el Espíritu Santo gobierne más de su vida, y aquí se exalta a Cristo, se obedece a Cristo, se obedece a la voluntad de Jesús hasta que el Espíritu Santo no da poder para hacerlo. Así que Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ahí vas a hallar a Cristo. No solamente cuando lo busca en tu lugar secreto, sino cuando lo busca en medio de la congregación, cuando lo busca en medio de 2 hermanos que se han reunido, 2 o más, en nombre de Jesús, ahí lo vas a hallar. Ahí vas, y eso, ¿acaso solo no anhelamos? Lo que anhelamos, Señor, es estar contigo. Experimentarte en mi casa, experimentarte en mi adoración privada y donde quiera que yo pueda experimentarte, incluyendo en la congregación, donde Jesucristo ha dicho, ahí voy a estar. Si hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí yo voy a estar. Donde hay 2 o 3, dice, ahí voy a estar en medio de ellos. Y allí está su iglesia. Su iglesia no está entre los miles. Su iglesia está donde están 2 o 3 que están reunidos en su nombre y que le dan espacio y que buscan adorar a Dios. No tiene que nada ver con números, porque lo que fortalece la iglesia, lo que capacita a la iglesia, lo que nos da energía a la iglesia, lo que da energía a ti y a mí, que tú no lo explicas, es porque Jesucristo está entre medio de nosotros, porque ha prometido que hay 2 o más reunidos, ahí yo estoy. Y si Cristo está, ahí está la multiplicación de la fuerza. Si Cristo está, vas a poder caminar y no fatigarte, correr y no cansarte. Si Cristo está, you're going to take a licking and keep on ticking. Si Cristo está, vas a poder continuar. Y eso es lo importante, no son los números, es Cristo. Es Cristo. Así que la fortaleza de la iglesia no son los números, sino la presencia de Cristo entre medio de ella. Eso es lo que transforma, eso es lo que cambia, eso es lo que hace crecer, eso es lo que hace transformar, es la presencia de Cristo entre medio de ella. Y el deseo de un creyente es estar con Cristo, tanto en el hogar como en la congregación, donde Él ha prometido que quiere estar. Así que su deseo es ministrarte de persona a persona, y también su deseo es ministrarte en la congregación. Aleluya. Jesús te quiere transformar en tu hogar, y también porque el tema es que quiere transformar en tu hogar y te quiere transformar en medio de la congregación donde Él ha prometido, donde hay 2 o más, ahí está. Y muchas veces limitan el hogar para dirigirte en la congregación, para que entonces reciba de Jesús allí. Muchas veces estás orando y descuidando la vida de congregación, orando a Dios, y Dios no. Porque mi propósito no simplemente sea una persona y una relación de tú a tú, a persona, que ese es el propósito principal, la salvación de tu alma. Pero el propósito principal es dirigirte a la congregación donde Él ha prometido estar, donde hay 2 o más reunidos. Y entonces muchas veces estás orando, una persona puede estar orando, Señor, estoy orando por esto, orando por esto, orando por esto. Sí, no, ¿sabes? No te lo voy a contestar, porque te lo voy a contestar cuando decidas romper todas las excusas para formar parte de la congregación donde yo he dicho, donde hay 2 o más reunidos, ahí yo voy a estar. Dígame, ay o aleluya, pero dime algo. Amén. ¿Qué va a transformar? ¿Qué va a transformar? Dice, ok, Señor, sí, estoy en un lugar, estoy orando,
y veo que como que no hay cambio. Jesús está diciendo, pues porque estoy aquí contigo, pero también estoy en la congregación, y en la congregación quiero hacer algo para transformarte y cambiarte. Transformarme, pregúntame, ¿qué va a transformar? Dígalo más duro, ¿qué va a transformar? Amén. Cristo está aquí, ¿qué va a transformar? Número 1. Va a fortalecerte contra las tentaciones. Tentaciones que tú no has dicho tu esposo, tu marido, no has dicho familia. Tienes tentaciones. Dice que en la medio de la congregación te voy a fortalecer en tu casa, pero también en la congregación voy a estar para fortalecerte contra las tentaciones, para ayudarte con tus desánimos, para ministrar tus preocupaciones, para ministrar tus sentimientos de soledad, para ministrar tus tristezas y decepciones, para tus insatisfacciones y decepciones, tus confusiones, para ministrarte tus enojos y tus iras. Para ministrar, Señor, porque de alguna voy a parar. Estás enojado y airado en tu casa, y entonces sigue orando enojado, y voy a orar por la razón que sigue enojado, porque estás alejado del ambiente que te va a sanar y restaurar. Y entonces Dios dice, si vas a la congregación, voy a estar en tu casa, pero voy a estar en la congregación donde voy a administrar esa ira, voy a administrar ese coraje, voy a administrar esas satisfacciones, voy a administrar esas decepciones, voy a administrar esos sueños rotos. Ahí lo voy a administrar también. Tu necesidad de paciencia, donde Dios, el Espíritu Santo, una de las cosas de los frutos es la paciencia. Y muchas veces en la que dice, porque tú estás buscando perfeccionarte, y estás diciendo, necesito perfeccionarte, desarrollarte paciencia. En tu casa no vas a desarrollar paciencia. En la iglesia es donde la paciencia, donde Cristo está, va a desarrollarse la paciencia. De gente de otros trasfondos, de gente de otras crianzas, de gente de otras personalidades, de gente ahí que el Espíritu Santo va a desarrollar tu paciencia. No lo va a desarrollar estando en tu casa solo, donde nadie te irrita, nadie te molesta, ahí no lo vas a desarrollar. El amor se desarrolla dentro de la congregación de Jesucristo. Ha dicho que voy a estar donde hay más dos, más o tres. Muchas veces la tibieza espiritual, la estamos viendo, tibieza espiritual, se está descomponiendo, se está derritiendo. Muchas veces el dolor, las dudas, las enfermedades, va a ministrar las finanzas, va a ministrar los problemas de familia y los problemas conyugales. Muchas veces tus confusiones de Dios. Yo no sé, hay muchas personas, muchas veces Dios los confunde. A mí me ha confundido el Señor, pero en mi hogar es una cosa y en la iglesia es otra. Más, estoy confundido. Veo la gloria tuya moviéndose en el hogar, no veo, por lo menos la expectativa mía, no veo la gloria en el otro hogar, y hay muchas confusiones, cosas que confunden, de que Señor, como la unción tuya, la bendición tuya puede estar en una área y en otra, como que es como el apóstol Pablo. Señor, pero este aguijón, hermano, me tiene aguijón y está confundido, Señor, pues yo soy tu ministro porque tengo este aguijón, y viene el enemigo que me abofetea. Y entonces muchas veces hay confusiones, y Cristo muchas veces no contesta la confusión. Muchas veces dice, te voy a dar gracia, te voy a dar gracia, te voy a dar gracia en la vida personal y te voy a dar gracia en la iglesia para que siga funcionando. No lo voy a quitar, pero te voy a dar gracia en medio de esas confusiones. Y esas confusiones muchas veces se aclaran, no en tu casa, muchas veces porque Dios quiere aclararla en medio de su congregación. En medio de su congregación. Muchas veces no perdonar a otros. Porque muchas veces en el hogar lo que está afectando tu salud es porque no quieres perdonar a otros. Y Dios te está enviando palabras, pero cuando te pones en medio de la congregación, en una situación como esta, que entonces quizás si estoy haciendo mi trabajo ministerial correctamente y abierto a lo que el Espíritu quiere hablar, entonces va a traer el perdonar a otros. Que lo que estás reteniendo tu bendición y estorbando las oraciones es porque estás rehusando perdonar como Cristo te ha perdonado a ti. Porque nada que nadie te ha hecho algo es más grande de lo que tú lo has hecho en contra de Jesús. Y Jesús te lo perdona, perdona a otro. Y no es fácil, pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor y Él te dará gracia para poder perdonar como Cristo perdona. Pero entonces, mientras la persona se mantiene alejada de congregarse, se encona. It festers. Whatever it is, it festers. Se encona. ¿Sabes lo que se encona? Encona es que no se sana. Se sigue deteriorando. Aumenta el veneno, irritación o amargura mientras se mantiene alejado de lo que retarda su restauración y restaura su sanidad. Y sucede lo que está sucediendo aquí. Se aleja de un lugar donde Jesucristo va a estar.
está pasando unas situaciones personales, mentales, emocionales fuertes. Y mientras se mantiene alejado, y voy a hablar más ahorita del lugar, de la congregación donde Dios prometió va a estar, lo que está va a comenzar a enconarse y ponerse peor, y peor, y peor, y peor, y peor. Igual que se está poniendo peor el hielo que está aquí, esta forma parte, se está poniendo peor mientras más mantiene alejado de la freezer. Se está poniendo peor. No está recibiendo su sanidad, está retardando su sanidad. Por eso que el deseo de Cristo es ver sus discípulos congregados. Lo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también los améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ese amor se manifiesta en la vida congregacional y se desarrolla en la vida congregacional. Cuando oró, dijo: guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, refiriéndose a la Trinidad, somos uno. Es el deseo de Dios entonces, especialmente que tenga una relación con Jesús, en privado en tu casa y en público en medio de la congregación, porque tienes que seguir funcionando. You have to continue to function. Y parte de Jesucristo dijo: voy a estar en tu casa. Si me busca, me halla. Si me clama, te responderé. Y también voy a estar en la congregación. Y necesitas funcionar, porque muchas veces Cristo te va a ministrar algo en la vida personal y algo en la vida congregacional. Y tiene que seguir funcionando como mujer soltera, como hombre soltero, como mujer casada, como mujer soltera, como hombre soltero. Tiene que seguir funcionando. Y parte de tu transformación y restauración es no solamente tu vida privada con Jesús en tu hogar, pero tu vida pública en medio de la congregación, donde Él ha prometido, donde hay dos más reunidos, ahí yo voy a estar. Tiene que seguir funcionando. Y por eso que Dios ha prometido darte esos dos medios por los cuales experimentarlo, tanto en el hogar como en la vida congregacional. Y cuando descuida uno de ellos, está fuera de balance y no vas a recibir la revelación completa de Dios. Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida, no solamente en la vida personal, pero en la vida congregacional. Y yo quiero que toda la revelación completa yo la pueda recibir y me ponga en posición de recibirla, tanto en mi hogar como en la vida congregacional. ¿Por qué? Y después paso los orígenes de por qué se descuida congregarse. Los orígenes, porque muchas veces personas creyentes, bautizadas o etcétera, que asisten a iglesias, porque muchas veces descuidan congregarse, descuidan violar la voluntad que acabo de declarar de Cristo desde un principio. Y saqué un pueblo, no saqué Moisés, saqué un pueblo. Desde un principio que Cristo dijo que era un pueblo, los discípulos, y que era un pueblo congregado alrededor de mí. ¿De por qué? Número uno, muchas veces los malos testimonios en la congregación, porque estaba en la congregación equivocada. Estaba buscando lo frondoso, estaba buscando lo grande, estaba buscando las chicas, estaba buscando los chicos, estaba buscando un sitio para el mercadeo, estaba buscando un buen sitio para vender mi joya, vender mi vacuum, vender lo que sea, y no necesariamente para percibir el Espíritu Santo de Dios, obedecer a Cristo. Y muchas veces a consecuencia están en presencia de malos testimonios. Y muchas veces, por eso que muchas veces yo no quiero ir a la iglesia, porque quizás por malos testimonios, etcétera. Y quédate conmigo, te voy a dar la razón verdadera. Número, estoy hablando así por encima. Experiencias desagradables por aquellos que se negran a crecer espiritualmente. Muchas veces persecución también. Muchas veces en la iglesia hay personas que se niegan a crecer y muchas veces sus reacciones y sus acciones, etcétera, no son muy amorosas. Y muchas veces gente, pues no me quiero congregar porque y desobedecer a Cristo o no experimentar a Cristo, dijo que va a estar, o quizás porque hay otros que se resisten en medio de esa congregación, otros porque créeme, o el mismo enemigo envía personas para que graviten a ti, para de alguna manera afectarte, para que te dejes de congregar. Porque créeme, el enemigo tiene sus discípulos y discípulas también. Y busca entonces ver de qué manera entonces puedo apegarme a uno de la congregación. Sí, siempre y cuando el Espíritu Santo se está moviendo, porque Dios da discernimiento
Dios da discernimiento en medio de la congregación. Que si llega alguien que no tiene una agenda que no es de servir al Espíritu Santo o servir a Cristo, rápidamente lo revela. Revela a los Jezabeles, revela a los lobos vestidos de ovejas, los revela. Y por eso que no aguantan el empuje. Pero mucha gente lo experimenta en la congregación. Muchos que quieren cuidar su corazón. El Señor midieron en medio de una experiencia grave de la congregación. En vez de llevar su corazón a Cristo que lo sane, dice, mejor me lo guardo. Yo tengo mi plan personal de guardar mi corazón. Cuando tú amas a alguien, tú tienes un riesgo de que te van a hacer daño. Pero también Cristo lo sabe, y por eso también tienes que ir a Cristo con tu corazón quebrantado para que vuelva a verlo sane. Amén. Pero no es que tú tengas tu plan personal de guardar tu corazón, manteniendo alejado donde Cristo va a estar y quiere que tú estés también. Es en medio de su congregación. Pero la razón principal son excusas, son visas. Son visas. ¿Sí? Son visas. Porque a través de mi experiencia, hay muchas experiencias negativas. No voy a expandir en ellas. No expandiré porque no vas a ver eso. Positivas, muchas negativas. Y aún así, por más arrastrar, dije, no voy a dejar ir a la congregación porque Cristo dijo, ahí va a estar. Y cuando le dijo a la Sirofenicia, mira, no es bueno que dé los pan de los hijos, se los dé a los perrillos. Pero dijo, mira, por lo menos las migajas caen y pueden comer. Y dije, por eso nunca me retiré, por más deprimido, por más triste, por más quebrantado, por más desilusionado, siempre dije, Señor, si tú vas a estar ahí, yo quiero estar ahí porque yo necesito algo de ti. Que por lo menos he orado en mi casa y no he recibido, pero recibirla allá también. Yo necesito ponerme en posición que algo se sane y tengo que ir. Tengo que ir. No lo digo porque soy ministro, lo digo porque antes de ser ministro todavía lo hacía. Cuando estaba meditando la palabra, yo no me acuerdo de verdaderamente la semana pasada hablaba que fue introducido Cristo por medio de una Biblia en la Iglesia Católica, etc. Pero no me acuerdo de un tiempo que me alejé mucho. Verdaderamente que me alejé mucho, que estuve muy lejos, porque siempre percibí de que Jesús sí, a nivel personal oraba, pero también entendía que en la congregación Él estaba también ahí, ministraba cuando vas con la actitud correcta. Si viniste hoy guiando por la Semoran o por la Colonia para llegar aquí y viniste con la actitud correcta, Señor, háblame a mi vida, estoy dispuesto a escuchar, háblame a través de la oración, la alabanza, la palabra, meditón de los niños, Señor, administra, Señor, ministra a los hermanos, vengo aquí, mi Señor, no vengo a consumir, Padre, no vengo a ver, probar si la adoración tiene A, B, C, D o F, o el pastor predicó A, B, C, D o F, vengo, mi Señor, a abrirme porque tú has dicho, donde hay dos reunidos, ahí tú estás, y voy a buscarte, mi Señor, tu presencia, y estoy dispuesto a recibir, Padre, todo lo que tú me quieras hablar, y estoy dispuesto a cambiar todo lo que tú me exijas. Cuando viene con esa actitud, por medio de la Colonia o la Semoran, viene con la actitud correcta, viene con la actitud de recibir. Pero la razón principal, apúntate Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, y si tienes tu Biblia, ábrela, porque aquí te lo quiero presentar. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué está diciendo? Porque el corazón genera engaños contrarios a la palabra de Dios. Genera visas, genera excusas, genera justificaciones, genera racionalizaciones, genera defensas para no hacer lo que la palabra, lo que el Espíritu, lo que Jesucristo ha declarado que quiere en tu vida, que es congregarte. ¿Me entendieron? Dice que el corazón es sumamente, por la razón entonces que desatiende, porque genera, su corazón comienza a engañarle. La palabra dice que te congregue, el corazón dice, no, te tengo una visa. La visa es para que no te hieren el corazón. La visa es que hay muchas hipócritas. La visa es que hay mucha gente que yo no sé qué. Tu corazón comienza a generar visas, racionalizaciones, generar excusas y generar justificaciones para no hacer lo que la palabra, el Espíritu y Cristo dice que quiere que haga. Dígame, ay, aleluya.
Porque si, no sé si porque si tu corazón te está, y por eso es que nuestra vida cristiana no está basado en mi corazón, mis emociones. Mi vida cristiana está basado en lo que dice la palabra, y si la palabra dice donde Dios reunido, ahí yo voy a estar. Corazón, aunque mi corazón, mis hábitos, lo que sea, es bien engañoso. Y dice aquí, por la razón que Jeremías trajo el tema, porque el corazón genera todo tipo de excusas para no obedecer, causando daño a tu alma. Porque si tu corazón te está diciendo aléjate de la congregación donde Dios ha dicho, Dios me ha reunido, te está alejando donde está Cristo, creando una desobediencia. Mira interesante, si tu Biblia abierta, mira qué interesante, versos 5 y 6. Maldito el varón que confía en otro hombre, será como una retama en el desierto. Alejado, retama en el desierto, comienza a derretirse. Pero entonces el versículo 9 y el 8. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a las aguas. Tiene la bendición y la maldición claramente marcadas. Tiene la bendición de que, mira, si confía en algo que no es Dios, vas a ser como una planta en medio del desierto. Pero si confía en Dios, vas a ser como una planta que tiene su raíz en el agua, que pasa las temporadas, pasa día y noche y no es afectado. Y viendo los dos, ¿por qué la gente escoge estar confiando en lo que no es Dios, en vez de confiar en lo que es Dios? El corazón, generando excusas. Lo generó en los tiempos de Jeremías y todavía lo generó, y porque engañoso es el corazón. La maldición y la bendición están claramente marcadas. ¿Cómo es que la persona no escoge bendición sino maldición? El corazón, las emociones. Genera visas, genera excusas, sabiendo, y la bendición es donde está Jesucristo. Pero el corazón dice no. Desobedece la palabra, desobedece el Espíritu, desobedece a Cristo, y está reteniendo la bendición, porque Dios, la manifestación completa de Cristo en tu hogar y como en medio de la congregación. El autoengaño generado por el engaño del corazón, ya sea en las emociones, las mentalidades, en el espíritu y el ánimo, genera excusas para desobedecer. Genera excusas para desobedecer. Estar o hacer donde Cristo quiera que estés y hagas. Y engañoso es el corazón porque genera excusas. Genera autoengaños. Te aleja muchas veces donde Cristo quiere que estés cerca. En especial, el desatender la vida congregacional que el Señor espera que tú participes. Y muchas veces el corazón, muchas veces la palabra en contra del corazón. La palabra dice la verdad y el corazón genera autoengaños para no hacer lo que la palabra requiere que haga. Si mi mente, corazón, espíritu conflige con la palabra espíritu del Señor, lo que Jesucristo espera de mí, eso es lo que se hará. Eso es el significado cuando te bautizaste. Todos se bautizaron. Cuando tú te bautizaste y subiste las aguas, dijiste, Señor, yo de aquí en adelante morí a la vida nueva, a la vida antigua, ahora vivo la vida nueva, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Eres mi Señor y mi Salvador en la casa donde tú estás, eres el Señor y Salvador en la iglesia donde tú estás también, en medio de su congregación. Así que el autoengaño de no congregarse es como el hielo fuera de su ambiente, el ambiente de Cristo. Y quizás es una de las razones por las cuales el Señor enseñó este mensaje. Porque el corazón te está autoengañando para tu propia autodaño. Te estás manteniendo alejado lo que Cristo ha diseñado para esa sanidad, restauración y mantener la sanidad y restauración en tu vida. Así que vamos al final, porque vamos a ver algunas, lo que se transforma, los beneficios de congregarte. Vuelvo y repito, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber luchas, pero por lo menos si se está buscando gobernar por el Espíritu, se está buscando exaltar los intereses de Cristo, eso es lo que estoy luchando en esta mañana, eso es lo que quiero compartir más en esta mañana. Hay ciertos beneficios que tú has recibido por mantenerte congregándote aunque no querías.
por mantenerte congregándote o te viniste arrastrando. Hay unos beneficios que experimentaste en medio de la congregación donde Cristo dijo que iba a estar por lo menos 2 o 3. Y muchas veces no lo tomamos porque viene a la iglesia, es como de esto. Yo no me recuerdo todas las comidas que mami me hizo. Hay algunas que fueron la mechá, es una cosa brutal. El cuajo es una cosa brutal. Yo no me acuerdo de todas las comidas que mami me hizo o que mi esposa me ha hecho. Lo que sí yo sé es que me he mantenido bien alimentado. Yo no me acuerdo de todas las experiencias que he tenido dentro de la iglesia. Lo que yo sí que me he mantenido mi salud mental, emocional, espiritual por el recibir alimento dentro de la congregación donde Jesucristo dijo que iba a estar. No me recuerdo todo, unos son más memorables que otros, igual que unas comidas son más memorables que otras. Lo único que sé es que estoy bien alimentado. Y lo único que sí que nunca descuides, donde está Jesús en su congregación, vas a estar bien alimentada. Vas a estar bien satisfecha y bien provisto y provista. Por eso que no permita que tu corazón te autoengañe y se me... Voy allá mismo, no me quiero ir. Así que esta carta a los Hebreos, donde tiene una audiencia judía, en la porción del texto de hoy, les da primero una prescripción en contra de la presión de abandonar a Cristo y regresar a la ley mosaica y al sacerdocio levítico. Y Cristo vemos que número 1 reemplazó la ley mosaica, y entonces que no vayan a despegarse de la salvación en Cristo y solo en Cristo, de la relación con Jesús. Y entonces comienza en el 23, dice, ¿por qué? Para que se mantengan firmes en su profesión de fe en Jesucristo y su relación con Jesucristo. Entonces esa es la primera precisión. ¿Por qué? Cuando habla de firme, que se mantengan sin fluctuar, sin inclinarse, sin inmovible, y porque el que lo prometió es fiel. Fiel son las promesas de Cristo al creyente. Y una de las promesas que dijo, ahí voy a estar donde hay 2 o 3, ahí voy a estar, si me buscan en tu hogar, ahí estoy también. Y el versículo 24, el medio prescrito no solamente para prevenir la apostasía, pero promover la fidelidad y la perseverancia. Número 1, que cuando estemos juntos nos estimulemos al amor, nos estimulemos a amarnos. Si alguien dice que tengo coraje, whatever, mire, vamos a estimular a amarnos, a tratar de superarlo, a tratar de corregirlo, a tratar de restaurarlo. No solo estimular amor a qué, amor a Dios y amor al prójimo. Que cuando venimos aquí nos estimulamos a amar a Dios. Amando a Dios es obedecerle, amar a Dios es tenerle fiel, amar a Dios es esperar en él. Muchas cosas que amar a Dios y amar al prójimo, tanto dentro o fuera, tanto en público o en privado, que nos estimulemos a amar a Dios, amar al prójimo, nos estimulamos unos a otros, y eso sucede dentro, obviamente, de la congregación, y estimularnos a las buenas obras ministeriales, a las buenas obras personales, a las buenas obras que alaben y glorifiquen a Dios, que exalten a Cristo, y que nos estimulemos unos a otros. ¿Cómo lo hacemos? No dejando de congregarnos. Que cuando el momento de oración o el momento que el Espíritu te revela, que entonces utilice esa revelación, que entonces estimule a otros. Mira, tu amor tiene que seguir amando, tiene que seguir haciendo las buenas obras, tiene que seguir estimulando. La primera obra es tener fe en Cristo, la segunda es ponerse a su servidumbre, que estimularnos unos a otros en medio de la congregación, porque allí vas a recibir exhortación de parte de Jesús. El congregarse evita la apostasía. Evita la apostasía. Algunos están apóstatas en su casa y ni lo saben todavía. Evita la apostasía, que es el acto de rehusar continuar a seguir, obedecer o reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Tú dirás, ¿cómo no? Porque Jesucristo te está diciendo unas cosas y tu corazón está generando unas visas y no estás haciendo lo que debe ser, que es apóstata. Es un rebelde, un ingobernable. Y Dios te está trayendo este mensaje para revelar la condición espiritual. Y muchos quizás me están escuchando a través de donde me estén escuchando, que la sanidad, la restauración, Dios la va a completar, no necesariamente en la casa, pero en la congregación donde ha designado que tú estés, pues donde está Él, donde hay 2 o más reunidos. Descuidas. Cuando descuidas, entonces la congregación, hay efectos, como el hielo fuera del congelador, sobre la salud física, mental, espiritual y emocional. No te extrañes, igual que estás sufriendo, mira, el hielo está sufriendo, se está derritiendo. Lo mismo sucede cuando desatiende, ya sea tu vida personal con Cristo o tu vida congregacional. Va a haber efectos nocivos.
va a haber efectos nocivos. Donde se mantiene y continúa la transformación. En este mismo texto de Hebreos, se tiene un deber con Cristo como individuo. Dice que te acerques a Jesús. Déme leerlo porque dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo vivo, Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Así que hay una obligación personal de acercarnos a Cristo. Y continúa que hay una obligación, un deber también personal, acercarnos a Cristo en medio de la congregación, que no te dejes de congregar, porque allí el Señor también va a continuar lo que empezó en la vida privada. Así que vamos a unos textos y... Ok. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con los otros, y repartimiento de pan y en las oraciones. Una de las primeras cosas que sucedió cuando el apóstol Pedro comenzó a predicar la palabra es que se convirtieron. Y una de las primeras cosas que el Espíritu Santo comenzó a hacer, no que los llevó como llaneras y llaneros solitarios a su casa, comenzaron a congregarse, comenzaron a reunirse, comenzaron al Cristo que experimentaron cada uno en lo personal, en lo público, comenzaron ahora a experimentarlo en privado, dentro de la congregación. Y una de las cosas que dice que se añadieron ¿a qué? A la vida congregacional. Sí, el apóstol Pablo tuvo una experiencia con Cristo en Damasco, pero se añadió la vida congregacional en la iglesia de Antioquía de Siria. Y el apóstol Pablo siempre tuvo su iglesia. Él se va a los viajes, si no estaba preso lo andaban buscando, pero cada vez que tenía una oportunidad regresaba ¿a dónde? A la casa que lo encaminó y que reveló. Dijo, ahora Cristo te da permiso de hacer lo que te llamó cuando estabas en Damasco. Lo cual, no me quiero ir a este punto, lo cual si tú quieres discernir tu llamamiento y tu don, no lo vas a recibir. Yo me designo apóstol, yo me designo evangelista, yo me designo pastor, yo me designo maestro, yo me designo profetizo. Tú no te designas nada, tu designación es manifestada dentro de la congregación. El Espíritu Santo lo revela dentro de la congregación. Dios le dijo al apóstol Pablo, yo te voy a usar de cierta manera. No fue manifiesto hasta que estaba dentro de la congregación. Dígame algo de aleluya, pero dime algo, porque necesito. Entonces fueron bautizados. Entonces formaron parte. La transformación continuó. Esa vida en Cristo en medio de la congregación. Y dice número 1, estaba en la doctrina de los apóstoles, lo cual todavía nosotros estamos en la doctrina de los apóstoles. Como discípulos nos definimos como personas que no solamente nos acomodamos a las enseñanzas de Jesús, sino las propagamos nos acomodamos a las enseñanzas de Jesús y propagamos a través de los apóstoles que están en la Escritura, que somos gente que nos asemejamos a ellas. Y dice que entonces estaban escuchando palabra de Dios por medio del liderato. Vemos que porque es importante, porque esa es la palabra de Dios que da vida a los huesos secos. Esa es la palabra de Dios que cambia, la palabra de Dios que transforma, la palabra de Dios que echa fuera demonios, la palabra de Dios que hace sanidades. Es la palabra, no de hombre y mujer, es la palabra de Dios. Por eso si tú estás en una congregación porque quizás se acomoda la cultura, si tú estás en una congregación porque toda la cultura hace, lo apegamos, nada va a cambiar, porque lo que cambia es Cristo y su palabra. Cristo no tiene ninguna obligación a respaldar palabra de nadie excepto la de Él. Ya sé, la de Él. Así que entonces recibirá palabra. Por eso que estos son los beneficios. Congregado recibe. Si yo estoy haciendo mi trabajo, si estoy intunado al Espíritu, muchas veces Dios me va a revelar cosas, voy a hacer mi lengua para revelar unas situaciones a tu vida, las cuales tú no las has contado a nadie. Y después dice, mira, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te reveló eso? Etcétera. Nadie me lo dijo, nadie me lo reveló. Estoy predicando una palabra, el Espíritu me está dirigiendo unas situaciones a tu vida y Dios me está usando mi lengua para hablar a tu vida. Y por eso, sea el matrimonio o vida soltero. Así que es la palabra de Dios que cambia, es la palabra de Dios que quizás muchas veces se descuida, y por eso que es necesario en la iglesia. Quizás no vas a recibir, porque quizás Cristo te da una palabra en tu privacidad y Cristo te da una palabra en medio de la congregación, y ambas son necesarias, porque tú descuidas. Hay muchas palabras de Dios que tú descuidas. Amar a los enemigos, yo no sé, Señor.
que me pide una capa, le doy otra. No, I don't know about that, Jesus. Perdona, ten paciencia. Yo no sé. Entonces muchas veces en tu casa la descuidas, pero llega a la iglesia y el ministro no lo descuida. Y lo que tú has descuidado, esa es la palabra que trajo el ministro ese día. Dios revelándote que es una expectativa tuya que estás descuidando. Lo cual la privacidad de tu casa no te hubiera sido revelada porque no te interesa que se te revele. Pero cuando vas a la congregación, ahí entonces expone la palabra que te va a cambiar y vas a recibir lo que tú necesitas. Corrige engaños en el corazón. Muchas veces, como dije, tu corazón genera visas, genera excusas. Y entonces en medio de la congregación recibe palabra que entonces corrige. Usando la palabra, corrige entonces esos autoengaños que están tratando de seguir creciendo dentro del corazón de la persona. Muchas veces, si no te están probando por la palabra, escapa por tu vida. Si tú estás en una congregación y te están diciendo cosas y no te las has probado respaldando por la palabra de Dios, escapa por tu vida. Por dos razones. Es la palabra de Dios que cambia. Y en esa situación lo que estás recibiendo es palabra de hombre y mujer. Eso no te va a cambiar. Y estás frustrado, eso no te va a cambiar. Porque no estás recibiendo, estás en posición de recibir palabra de Dios que es la que cambia. Así que corrige errores doctrinales. Que si hay lobos, Jezabeles, si hay el lobo vestido de oveja, vemos que en medio de la palabra ahí se corrige y se habla y se dirige. Si hay prejuicio, se habla. Si hay un creyente que tiene prejuicio, si hay un creyente que discrimina, si hay un creyente que tiene algo en contra de los de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, en medio de la congregación dices, estás mal, porque tenemos un solo Padre, un solo bautismo en el Espíritu Santo, es uno solo. Y si tú no te puedes llevar con el que estás viendo aquí, no sé qué vas a hacer en el cielo, porque hay de todo. Ahí sí que hay de Asia, hay de Centroamérica, de Suramérica, del Pacífico. ¿Qué vas a hacer? Así que comienza ahora a permitir que el Espíritu Santo bregar con tu racismo, bregar con tu discriminación, bregar muchas veces con ese odio y ese coraje, y muchas veces en tu hogar no lo vas a dirigir, pero si viene a la congregación, Cristo te va a hablar de ello. Eso es lo que te tiene. Así que vengo también, convence de pecado y enseña lo que es la verdad, el camino, la vida, que es Cristo. Y muchas veces Jesús prometió estar ahí para hablarte. Y por eso en la doctrina de los apóstoles, eso cuando estaban juntos, no estaban hablando, y las doctrinas de los apóstoles bíblicos recibían palabras de Jesús. Eso es lo que se comunicaba en medio de la congregación. Lo segundo, entonces, mientras estaban congregados, es que tenían comunión física con otros. Tú sabes que la comunión física, cuando hablamos con otros de diferentes razas, otros colores, otras nacionalidades, otras lenguas, no están tú sabes, con ese, porque el amor de Cristo expande colores, expande razas, y dice que están en comunión uno con los otros, sean griegos, sean judíos. Y como siempre, había comida. Si algo de los cristianos hacemos en comunión, es comida. Y si tú vienes de iglesia, vas a comer. Créeme que vas a comer. En la comunión, pero tienen comunión unos con los otros. Hay muchas enfermedades mentales y emocionales que son sanados por medio de Cristo, por medio de la comunión los unos con los otros, porque somos los brazos de Cristo, somos las manos de Cristo, somos la lengua de Cristo. Y hay gente aquí que no ha recibido un abrazo en toda la semana, y por lo menos la iglesia, mira que en el nombre, en el amor, sana, restaura, da sentimiento. Dicen los médicos que cuando uno recibe un abrazo en amor, hace que el cerebro suelte oxitocina, que crea un buen sentir aún mayor en Cristo. Como que te droga y te sientes bien. No me quiero desviar. Que es lo mismo cuando estás en noviazgo. Cuando estás en noviazgo estás endrogado. Estás endrogado. Sí, porque por eso que yo como pastor tengo que, cuando te pido de consejería, yo mira, te voy a decir algo, están endrogados. Y la droga se va a ir cuando hay que sacar los trastes, cuando hay que lavar los trastes, hay que lavar las ropas, hay que limpiar el piso, todo esto. Así que yo sé que están endrogados porque están enchulados, se abrazan y el cerebro está botando, estás endrogado. Y hablar de la verdad. Por eso que después que te cases y tengamos la conferencia de las charlas matrimoniales, tú tienes que venir. Porque cuando la droga se baje y la realidad suba, ahí que entonces tienes que venir a recibir el consejo de Dios. Pero vamos a seguir el tema en esta mañana, que es, sin dudas, que tenemos comunión con los otros, sin grupitos, sin cliques, sin clubs. En la iglesia no es de grupitos, en cliques ni clubs.
El pastor no tiene favorito, porque el pastor tiene un propósito, y uno de servirte a ustedes, de que sigan caminando en Jesús, sigan capacitando, sigan desarrollando. No hay clips, no hay club, no hay favoritos, no hay nada. Hay comunión los unos con los otros sin favoritismo. Donde existe favoritismo, destruye la comunión. Por eso dije ahorita, hay muchos que cantan, hay muchos que dan esto y están totalmente fuera de comunión. Primero, no están en una congregación donde reciban palabras, no están en una congregación donde tengan comunión con otros, y no están en una congregación donde se pueda orar por ellos. Y si somos nosotros teniendo esto, vivimos a veces dificultades. Imagínate una persona totalmente desconectada de una congregación. Por eso cuando veo, fulano va a cantar, fulano va a cantar, esto y lo otro, ¿quién es tu pastor? O te gusta cantar a la iglesia, pero no formar parte de ella. Y eso va a tener su consecuencia a la larga. Y lo hemos visto, desconectada. Y tener la comunión con los hermanos. Y las oraciones, sumamente importante. Cuando nos unimos, oramos. Oramos juntos, oramos unos por los otros, oramos por los enemigos, oramos por las peticiones, oramos, intercedemos unos por otros. Y dentro de la congregación, Job le di, cuando los amigos de Job, cuando estaban en la condición que estaban, Dios le dijo, no van a sanarse hasta que reciban la oración de Job. Al apóstol Pablo, cuando tuvo su confrontación con Cristo en el camino, perdió sus ojos. Dijo, tu vista va a ser restaurada cuando Ananías ore por ti. Pero como tú eres muy orgulloso y orgullosa y nadie puede orar por ti, tu condición continúa. Yo no sé, aquí no estoy hablando de nada. Porque eres muy orgulloso y dices, nadie tiene que orar por mí, pues está bien. La ceguera va a seguir. La condición desfavorable va a seguir. Hasta que tú humilles lo que Dios quiere, vayas a la congregación, reciba la oración que Cristo tiene para ti, para que reciba tu sanidad. Las oraciones. Vemos que entonces el Señor quiere que nos oremos unos por los otros, tanto en la vida privada como en la vida congregacional. Porque dijo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, será hecho por mi Padre que está en los cielos. En la congregación, te va a ir en privado, pero este es el beneficio que en la congregación, si tú y yo nos ponemos de acuerdo, si tú y yo nos ponemos de acuerdo con tu situación de carrera, situación del hogar, situación de finanzas, situación que las peticiones que están allá, dice que el Señor por lo menos va a traer la certeza, y Dios es fiel, de que lo va a poner en su agenda. Que lo va a poner en su agenda. Y eso es lo que la persona que desatiende la reunión congregacional está retrasando la contestación de su petición. Si que dos se ponen de acuerdo, será hecho. Y Cristo honra las oraciones en la congregación, igual que en el lugar secreto. Dice, estamos todavía en las oraciones. Dice, cuando hubieron orado, esto cuando los amenazaron, dijo, no quiero que predique a Cristo más, ni que hable que Cristo sana ciego, ni nada de esas cosas. Le dijeron, cuando hubieron orado, cuando vinieron juntos con sus miedos, cuando vinieron juntos con sus temores, dice que el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos de qué? No de miedo, no de temor, no de temorcimiento, no de qué vamos a hacer, vamos a correr cada uno en su país, no, llenos del Espíritu Santo de Dios, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso ocurrió dentro de la oración congregacional. Fueron llenos todo el Espíritu Santo de Dios, y este ministro es testigo de eso, recipiente de eso. Gracias, Señor. Donde muchas veces he estado en condiciones emocionales, espirituales, que a veces uno experimenta cosas y dice, pero Señor, como dije, es confusión. Señor, en mi casa lo que me falta es sarna para rascarme. Porque en mi vida personal Dios me ha bendecido más allá de que todo. Pero entonces cuando mi vida ministerial es la Señor, pero entonces vengo a la congregación, hay personas que dicen, oran por mí, oran por mis piernas, oran por mis pulmones, oran, y por eso que continúo. Porque yo sé que Dios da discernimiento de que muchas veces necesito oración, aunque me quede callado, pero el Espíritu lo revela. Necesito oración, y tú necesitas también, y oramos unos por los otros, como así el Espíritu nos dirige, y recibimos poder del Espíritu Santo. Aquí tiene que ver oración. Oraban juntos en la congregación. Y en esa oración congregacional está el poder que tú estás buscando. No lo estás recibiendo en la casa porque Dios te quiere enseñar que te la quiere dar también en la vida congregacional. Y por eso es que
en la oración congregacional recibe lo que pide, poder de Dios, en medio de muchas veces tus persecuciones. Hablaba ahorita, you take a lick and you keep on ticking, de que quizás no me acuerdo todo lo que he experimentado en la vida congregacional, pero sigo de pie. Eso, sigue de pie. Una cosa que contribuye son las oraciones. Son las oraciones. Dice, mira, ya sea si el Espíritu nos revela, ora por mí. Vamos a orar. Vamos a orar. Que Dios dicho, donde se ponen dos de acuerdo, será hecho en la tierra como en el cielo. Mira, soy recipiente. Lo he experimentado mucho a través de las oraciones. Tanto he orado y he recibido oración. Para poder continuar siendo lleno del poder de Dios en contra de los cansancios, lleno del poder de Dios en contra de los desánimos, lleno del poder de Dios en contra del sentimiento de fracaso, lleno del poder de Dios experimentando infidelidades, deslealtades, lleno del poder de Dios. Así que oraban y la próxima, hablando entre vosotros con salmo, himno, cántico espíritu, cantando y alabando a Dios. Ay, esto está rico. Adoramos juntos. Una cosa adorar en tu casa, otra cosa adorar juntos. No solamente porque la adoro yo, sino te escucho a ti adorarle. Y cuando tú estás adorándole, me estás hablando a mí. Y muchas veces me estás hablando a mí. Y muchas veces que ni siquiera llegó la palabra, en la adoración ya Dios comienza a ministrar. En la adoración ya Dios comienza a levantarme carga. En la adoración ya comienza a vaciarme. Señor, vaciarme mi mente, mi corazón de espíritu, de cosas nocivas, de cosas enfermizas, de tristeza. Y en la adoración, no solamente en cuanto yo adoro, pero más cuando te escucho a ti adorar. Alabar tú, me estás, como dice aquí, hablándome. Tú no lo sabías, tu adoración me estaba ministrando a mí. Lo que tú estabas haciendo con tus labios adorando a Dios. Así que dice que nos edifiquemos unos a otros por medio de salmos, de himnos, cánticos espirituales. No solamente la adoración privada, sino la adoración pública entre los hermanos. Porque la adoración te enfoca en Dios. Vienes lleno de problemas, preocupaciones, ansiedades, cosas que están fuera de tu control. Y te adora y dice, espérate Señor, si tú estás control de todo, ¿por qué me estoy preocupando tanto? Si tú estabas aquí antes y vas hasta aquí después. Todo está, no está ocurriendo fuera de garete, todo está bajo tu plan. No hay nada, mi Señor. Ni un pelo de mi cabeza se cae sin que tú lo conozcas. Y eso es lo que sucede cuando entras en la adoración pública. No solamente tan privada, pero pública. Pero más, escucharte adorando y escucharnos mutuamente adorando unos a otros. Y el Espíritu comienza, como dije, levantar cargas, colocar su yugo, darte fortaleza y comenzar a ministrar aún en la adoración. Y por eso que cuando descuida la vida congregacional, no estás hablándole a otros en tu adoración, ni estás recibiendo lo que otros están hablando en la adoración. Y la transformación se retiene. Se descuida. Y estás descuidando tu sanidad. Porque muchas veces Dios me ha vaciado en la adoración. No ahora, pero... Déjame seguir. Déjame seguir porque... Quizá ahorita. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se me deslizaron los pies. Por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la propiedad de los impíos. La primera vez que yo leí esto me chocó. Este es el líder de adoración de David. Y él está diciendo que por poco él desliza, resbala. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de la comodidad de los impíos. Porque los impíos parece que no pasa ningún trabajo, no pasa ninguna enfermedad. Me está doliendo la rodilla, me está doliendo la espalda, me está pasando la migraña. Y a estos impíos parece que no les duele nada. No les duele en el cuerpo, no tienen artritis, no tienen presión alta, no tienen diabetes y no pasan problemas. Y así estaba la condición de este adorador. Y si tú estás en esa condición, créeme, no es por pura casualidad. Entonces, si este es el adorador, el líder de adoración, y está diciendo por poco resbalo, mira qué fue lo que lo sanó.
Lo que los sanó fue hasta entrando en el santuario de Dios, que comprendía el fin de ello. No fue hasta que entró en el lugar de adoración. No fue que hasta entró, que en medio de la adoración se confrontó con la presencia de Dios en el lugar santo. Y dijo, ¿pero de qué me estoy quejando? Si tengo, quizás tengo problemas, quizás tengo enfermedades, quizás tengo lo que tengo, pero tengo lo más importante, que es la salvación de mi alma y la relación con mi Cristo. Si no lo tengo, Cristo lo va a poder añadir. Si lo tengo, gracias a Dios por haberlo añadido. Y así se sanó su alma. Y el alma se sana en medio de la adoración también. De decepciones, de fracaso, de envidia. De envidia. Cuando entró, dijo, gracias Jesús, me mostraste la realidad, que si ellos se arrepienten, su alma se pierde y se pierde lo más importante. Yo tengo lo más importante, que es la relación contigo, la salvación de mi alma. Y eso se confirmó en la adoración. Porque muchas veces el mundo existe para darte anuncios de mercadeo. Necesitas esto, para que estés descontento de lo que tienes y el chavo que tú tienes en tu bolsillo se lo pongas a ellos. Pero entonces, en medio de ese descontento, entra en la adoración. Dice, espérate, Señor, si te tengo a ti. Y fuera de ti nada deseo. Si tengo a ti, lo tengo todo. Si no lo tengo es porque tú no quieres lo que quieras. Pero si tengo, lo tengo todo. Y muchas veces se descuida esta adoración. Y esto es lo que sucede, el beneficio en la congregación. Cuando tú llegas, escuchas a Dios hablándote a través del adorador que está a tu lado, aunque tú estés callado, aunque te callada. Y Dios te ministra. Entonces te sana en la vida congregacional. Continuamos ya terminando. ¿Por qué? Dos más y termino. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros unos de otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, úsase conforme al medio de la fe. Si es de servicio, en servir. Si es el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y esto es el punto, tengo que fijar porque es uno de los puntos más importantes. Se ministra y es ministrado en la congregación. Si tú eres un creyente en Jesús, Dios te ha dado una función que no tiene nada que ver con tu educación, no tiene nada que ver con tu preparación, tiene que ver si lo quieres pulir más adelante, tiene que ver todo con la asignación del Espíritu Santo, donde te va a utilizar para levantar, para capacitar, para convertir, para restaurar la vida de otros. Yo creo que tú lo internalices, léelo porque está ahí. Yo sé que tú no te escogerías, pero Cristo te escogió para hacer algo especial, no solamente una relación con Él, para que le sea de servicio de alguna manera especial. Y en medio de la congregación, si están funcionando los dones, hay discernimiento, hay revelación, hay de todo. Que si entra un lobo, una loba, rápido el espíritu como que se sacó, lo voy a poner en el ojo. Yo no sé, exacto. Pero para que entiendas que en medio de la congregación Dios ha repartido dones, tanto que yo lo he recibido como te lo he dado a ti, para que todos nosotros nos equipemos, nos edifiquemos, nos amamos. Y entonces la persona que desatiende la vida congregacional está desatendiendo los dones que Cristo, el Espíritu Santo, ha puesto en la iglesia, diseñada para ministrar por lo que tú estás pasando. Y por eso que no lo vas a superar hasta que tú entiendas, porque Dios quiere superarlo en medio de esa iglesia, donde va a usar una persona, va a implementar el don experimental de parte de Dios y va a efectuar su sanidad, su restauración, su levantamiento en medio de la congregación donde Él mora. Es necesario. Entonces nosotros implementamos los dones. No dije que si eres joven o adulto. No dije que si eres hombre o mujer. No dije que si eres anciano o joven. No dije que eres el blanco, ordeño, o negro o amarillo. Lo que dije es, y lo que dice la palabra, es que si como creyente, independiente de tu raza, edad, color, lo que sea, Dios te ha dado un don dentro de la iglesia y Él espera que lo ministres con la gracia y el poder que Dios te ha dado. Porque hay personas que lo necesitan. Y tú no puedes retenerlo, sea en la calle o aquí, lo que el Espíritu Santo para ministrar, porque estás reteniendo algo que Dios ha diseñado por medio de ti para que esa persona lo reciba. Y hay dos cosas que suceden. Número uno, somos mutuamente ministrados. Mira que algo que estoy orando, Señor, levanta a alguien con don de sanidad.
con don de sanidad, Señor. Por lo menos que lo envíe a los ministros que necesitamos. Y que no esté pendiente ofrenda, no esté pendiente, solamente que tú lo uses y entiendas que tiene la asignación de don de sanidad, cuestión de que yo lo reciba. Y si tú estás confundido, o tu matrimonio está pasando por un problema, o si tienes revelación de Dios, yo espero que Dios me use a mí para hablarte a ti. Tú me sanas a mí y yo te hablo. Es un intercambio de todos. Por eso que, número uno, en este punto, Dios ha dado dones a las personas en la iglesia, no las puedes retener. No puedes decir, y es nuevo, no puedes decir, yo no hago, no me atrevo. No, porque por tú no atreverte, hay unas condiciones, unas situaciones que van a continuar en la vida de otros, que Cristo ha diseñado que sean ministradas en la iglesia. Y lo segundo, tú no puedes retener, ministrar el don que ha dado. Te voy a explicar. Porque no solamente los dones son recipientes de ellos para que tú seas sanado, ministrado, porque Dios tiene una contestación por medio de una persona en medio de la congregación, sino que también cuando tú ministras, muchas veces lo que estás pasando, eres sanado. Me ha pasado miles de veces, donde no me huelen ni las azucenas. No tengo ganas de hacer nada. Yo no sé si vale la pena. Yo sé, yo te amo a ti, pero no sé, la gente de estas cosas aparte. Por diferentes razones. Y ring, mira que hay un enfermo, que si puede visitarlo, pastor, no de esta iglesia, como siempre, pero gracias a Dios, créeme, yo no me quejo. Gracias a que mi congregación no está en los hospitales. Amén. Entonces, con esa condición, yo acabo de decirte que no me voy a ir a Azucena. No tengo ganas. Esto no puedo pegar con gente, con nada. Y llega la llamada mía para que vaya a ver el enfermo. Yo voy a ver el enfermo. El enfermo comienza a hablar. Dios me comienza a revelar. Yo comienzo a ministrar. Y Dios comienza a sanarme por medio del fluir del Espíritu en mi vida hacia la persona enferma. Donde más ocurre en el hospital. Una vez me acuerdo cuando iba a los nursing homes. Hubo un sábado que yo no tenía la gana de hacer nada. Pero tenía un compromiso el último sábado de cada mes. Te estoy diciendo que yo, nada. Y de momento cuando empiezan a traer lo esquizofrénico y todo lo demás, y Dios, este es el ministro, Dios comienza a darte palabras para dárselo a ellos. Y en el proceso me sana a mí. Y en el proceso me invitaron más a mí. Y comenzaron, aún con su esquizofrenia o lo que fuera, alabando a Dios, glorificando a Dios. Y yo derritirme por dentro. Y yo lloraba, ay Señor, pero eso es lo que quiero decir. Que no descuides ministrar tu don, porque ministrar tu don fluye el Espíritu de Dios y ahí hay sanidad. Y termino con el último punto. Debí haber dicho al principio que debemos repartir menta y esto, porque esto iba a ser, pero ya terminé los dones. Así que te sana al dar y te sana al recibir por medio de los dones. Y esto es la diferencia de la ley mosaica. En la ley mosaica la mujer no tenía ninguna función pública. Lo más que pudiera tener como Débora, una función profética alrededor de un palo por allá. Pero oficialmente en la vida congregacional no tiene ninguna función, no tiene ninguna contribución pública. Quizá en su casa, pero no pública. En Cristo no hay mujer ni hombre, ni esclavo ni libre, ni escita, sino todos somos Cristo en uno y ha repartido dones a cada uno. Hombres y mujeres. Y esa es la diferencia. Que si viene una tradición, no, que la mujer, no, Cristo, te acabo de poner ahí. Dice mujer, dice hombre, mujer, dice algo, dice no es todos. Todo lo que han aceptado a Cristo ha recibido su Espíritu, le ha dado un don. Y Dios está esperando que tú lo ministres en la congregación, para que gente lo está esperando y tú lo necesitas ministrar también para tu misma salud espiritual. Y el último. Había una gran hambre en Israel. En los tiempos, obviamente, en tiempos de acá. No puede haber bendición. Porque si el liderato está rebelde, no puede haber bendición en el pueblo. Lo estamos viviendo ahora. Entonces, sí, no tienes idea. Entonces vino un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia y 20 panes de cebada, trigo nuevo de su espiga, habiendo una escasez, y lee el texto. Entonces él dijo, daba gente para que coma, Eliseo. Y él respondió a su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres?
Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Todo el que no fue a esa congregación, todo el que no se reunió con los profetas, se quedó con hambre. ¿Me están escuchando? Todo el que no vino se quedó con hambre. Todo el que dijo, ¿para qué me voy a reunir con los profetas? ¿Para qué? Y comenzaron las excusas, engaño del corazón. ¿Para qué me voy a reunir? ¿Por qué? Porque había pan, había provisión. Por eso es que la provisión que necesita tu alma, Dios la va a proveer dentro de la congregación. Lo que tú traes en un toque espiritual, Dios la va a multiplicar para que la gente sea alimentada espiritualmente. Todo el que no fue. Y por eso cuando tú escoges, cuando el corazón te engaña, pudiendo participar de la congregación y eliges otras cosas, tú mismo, tú misma te estás auto excluyendo del pan que Dios quiere para alimentarte en medio de la escasez espiritual que hay en la tierra. Yo que quede claro, ya terminado, que Cristo desea tener una relación personal contigo en tu casa, adoración contigo en su casa, lectura contigo en su casa, hable lenguas con Él en tu casa, haga todas las cosas en tu casa, pero también Él espera y te está esperando, igual que te lo encontraste con Él en tu casa, también te quiere tener un encuentro contigo en medio de la vida congregacional, por esto y por muchas razones más. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Que solamente quiere una relación en tu casa o que en la misma congregación para que recibas y ministres los dones que Dios te ha dado. Para que recibas a través de la adoración, para que en medio donde la congregación de Cristo está, que recibas. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Que solamente limites la revelación de Dios a una experiencia en el hogar, que vas a limitar muchas cosas. O que la congregación forme parte, como hicieron en los primeros discípulos, que forme parte de tu vida. Yo sé que están aquí hoy, pero por más deprimido, por más triste, por más decepcionado, por más desanimado, nunca, como dije, en mi experiencia personal, antes y después de ser ministro, nunca lo desatienda, porque yo sé que Dios está ahí. Y si Dios está ahí, Él toma control de las cosas. Si tiene que tomar control de la adoración, tomar control del ministro o la ministra, para ministrar por lo que yo estoy pasando, el Señor lo hará. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, no solamente en tu hogar, sino bendiga en la vida congregacional. No descuides tu congregación y tener una relación con Cristo en medio de ella.